soy Javi Moreno de Capside NTT y estás en la segunda entrega de la serie de webinars que estamos haciendo sobre Quick Wins en AWS. Son estos webinars cortitos, súper al grano, que te enseñan cómo utilizar servicios de AWS sin hacer apenas una inversión de dinero y que a cambio reportan un montón de beneficios. Hoy nos vamos a centrar en cómo sacar partido de DynamoDB. Básicamente, te explico muy por encima y muy a rasgos generales qué es DynamoDB y alguna historia de cómo se ha utilizado, y luego pasamos rápidamente a configurar una base de datos de muy alto rendimiento con DynamoDB. Verás que es súper sencillo y sobre los precios hablaremos porque seguramente te va a sorprender. Cuando hayamos hecho esto, nos dedicamos a hacer una demo, que aquí hemos venido por las demos o no. Y déjame que te cuente que hace unos años había una compañía que todavía existe, ahora forma parte de Apple, que se llamaba Shazam. Seguramente te suena. Es esta compañía que básicamente lo que hace es una aplicación de móvil para reconocer canciones. Tú le pones el móvil cerca de algo que esté sonando una canción y te dice qué canción es. Ok, pues esta gente estaba preparando un anuncio para aparecer en la Super Bowl. La Super Bowl no es mi campo, pero aparentemente es el evento deportivo con los anuncios más caros de todo el mundo. Parece que la Champions tiene más audiencia, pero la Super Bowl tiene los anuncios más caros. Pues Shazam quería hacer publicidad dentro de la Super Bowl. Iban a hacer lo de siempre, iban a montar un anuncio, iban a enseñar sus 15 segundos o 20 segundos con el mensaje comercial y ya está. Pero un chiquito de trinchera que trabajaba en la empresa, un técnico como nosotros y nosotras, él planteó a su jefe la posibilidad de hacer algo distinto, un metaanuncio. Un metaanuncio sería básicamente el hecho de que si Shazam era capaz de reconocer directamente canciones, también podía reconocer anuncios, cualquier otro tipo de sonido que previamente hubiese estado dado de alta en la plataforma. Y lo que se plantearon fue mirar de hacer que el usuario pudiese utilizar Shazam para reconocer anuncios a lo largo de toda la parte de publicidad de Super Bowl. Sería como un metaanuncio. Es decir, lo que el chiquito este le planteó a su jefe fue, oye, cuando salga un anuncio de Nike o de Coca-Cola o de cualquier otra empresa que no nos patrocina, nos podrían dar unas latas gratis o algo así. Durante la Super Bowl vamos a hacer que Shazam lo reconozca y haga que en el móvil de la personita que está escuchando aparezca una microsite, una oferta o algo así relacionado con el anuncio que está viendo en este momento. Uno diría, ¿esto qué utilidad tiene? Bueno, uno no, quizás las personas como yo. Y si sois como yo y pensáis esto, veréis después cómo probablemente no vamos a tener un duro en nuestra vida. Luego os explico por qué. El caso es que el jefe de nuestro prota le comentó que prácticamente tenían ya montado el anuncio tradicional, que apenas había tiempo de parar el proceso y volver a hacer esto, aunque la idea era buena. ¿Cómo podríamos discutir cómo llevar a cabo esto? Bueno, montemos una reunión pasado mañana y revisemos si es posible, cuánto tardaríamos en implementarlo, si estaríamos con la suficiente capacidad técnica para llevarlo a cabo y propongamos para ver si nos aceptan. Bueno, estamos hablando de un plazo de 1 o 2 días. Pongamos un par de días. Cuando nuestro chiquito llegó a la reunión con su jefe para discutir si esto era una buena idea o no lo era, ya traía la aplicación, el código de la aplicación implementado y funcionando. ¿Por qué? Bueno, pues porque te puedes imaginar que en el fondo este chico ya tenía el API de Shazam totalmente por la mano y sabía cómo utilizarlo para reconocer otras cosas. Al final los anuncios los podía simular, se ponía delante de la tele, grababa unos poquitos anuncios, los registraba en el API de Shazam y ya está. Y la única parte que realmente era compleja era cómo guardar suficiente información a suficiente velocidad cuando estamos hablando en un evento tan potente como este. Y aquí es donde entró DynamoDB.
que, como veréis en un momento, es súper sencillo de configurar y lo más interesante que podéis ver es lo fácil que es asegurar el rendimiento que tú necesites. Y vamos a ver un caso sobre cómo se podría hacer esto. DynamoDB es una base de datos no relacional. Una base de datos no SQL, no relacional, la característica más importante que tiene es que debes saber la query que quieres responder, la consulta que quieres llevar a cabo, antes de ponerte a diseñar la base de datos, porque en el fondo la estructura que montas debe ser eficiente para responder esta query. El truco de DynamoDB es que tú puedes simplemente indicar la capacidad de lectura y escritura que quieres. Son dos valores separados, uno es la capacidad de lectura y otro la capacidad de escritura, y tú le puedes indicar lo que tú quieras. En la demo que haremos después montaremos una base de datos en la cual vamos a poder escribir 20.000 veces cada segundo. Bueno, esta sería la capacidad de escritura. Las unidades de escritura, estas 20.000 unidades, se consumen cuando las utilizas, pero lo que tenéis que recordar es que DynamoDB es una base de datos, un sistema distribuido para daros esta potencia. Y por lo tanto, lo que hace es crear particiones. Y esto siempre funciona igual. Montas particiones, separas los datos en grupos, en este caso he dibujado 3, por ejemplo, para poder hacer un sistema distribuido sumando los recursos de todas las máquinas que coloques. Pero pongamos que, por simplificar, una partición es una máquina independiente, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos nuestra primera partición, nuestra segunda partición y nuestra tercera partición. Vale, pues ¿qué es lo que sucede? Entonces, básicamente que divides la capacidad total de escritura o de lectura que hayas decidido darle a tu base de datos de DynamoDB, llamada tabla, entre todas las particiones que estén creadas. Es decir, aquí lo que tendrías sería pues unas 6.700 unidades de escritura, me dejáis redondear. Unidades de escritura por cada una de estas particiones. No os preocupéis que esto es fácil. Ahora imaginaros que tenéis 3 particiones, pongamos 3 máquinas, en las que podéis escribir datos, y cada una de ellas puedes escribir 6.700 veces por segundo. ¿Vale? ¿Cuál es el truco? El truco es que tú siempre utilices lo que se llama la clave primaria de DynamoDB para colocar los datos donde te interesan. Que todos los datos que después vayas a consultar en una query, al ejecutar una consulta, siempre afecten solo a una de las particiones, a uno de los ordenadores. Imagínate que guardas registros en DynamoDB, como os decía antes, el concepto de base de datos en DynamoDB se le llama tabla. Al principio es un poco confuso, pero después lo aceptas y ya está. Bueno, pues el concepto de registro en DynamoDB se le llama ítem. Y el truco está en que el campo de clave primaria, que los campos en DynamoDB se le llaman atributos, el campo de atributo que tú indiques que es la clave primaria sea el que usas después para hacer las consultas. Por ejemplo, imaginaros que en el ejemplo que estamos hablando de la Super Bowl, el ID del usuario, el identificador único del usuario, es lo que se utiliza para escribir. Imaginaros que tenéis el usuario cuyo ID es Alice. Pongamos que todos los registros, todos los ítems que escribes cuyo atributo ID vale Alice, se guardan en esta base de datos y que ID está marcado como clave primaria, como primary key o clave particionado. Cada vez que escribas un registro que tenga en el atributo ID el valor Alice, ese registro va a ir a parar a la misma partición. Un registro para Alice, otro registro para Alice, etc. ¿Por qué? Porque el campo ID es el que hemos indicado que es el que sirve para marcar en qué partición va a parar ese registro, ese ítem en concreto. Si tuviésemos otro ítem cuyo atributo ID fuese, por poner un ejemplo, Bob,
Bob tal vez quedaría en otra partición distinta. Pero sea cual sea el registro que escribo con el ID igual a Bob, sabemos que siempre todos esos registros cuyo ID vale Bob van a estar en la misma partición. ¿Cuál es el truco ahora? Bueno, aquí podríamos poner a Charlie y a Dave. ¿A Dave dónde lo vamos a poner? Bueno, pongamos que Dave está en la misma partición que Alice. Todos los campos de Dave están aquí también. Y Eve va a estar aquí. Y Frank va a estar aquí. Lo interesante del caso es que ahora, cada vez que estás escribiendo en una única partición. ¿Lo ves? Estás molestando. Cuando escribes Alice, escribes en una única partición. Pero cuando lees, tienes también la misma característica. Que si siempre que lees en la consulta añades un filtro por el cual el campo ID es igual a Alice, estás consultando de estas 3 particiones que tienes, digamos, juguemos a que son 3 ordenadores, ¿cuántos de ellos estás consultando? Bueno, pues estás consultando solo este. ¿Lo ves? De esa manera estás gastando unidades de lectura, en este caso, de las pertenecientes a esta partición. En cambio, imagínate que la consulta que haces no indica el ID. Si no indica el ID, DynamoDB no sabe qué partición debería utilizar para consultar. Así que, ¿cómo ejecuta esa consulta? Molestando a todas las particiones. Si me haces una petición de devuélveme todos los datos, por yo que sé, el color de los ojos, no estás usando ID es igual a un valor concreto. No sabe dónde están los campos, los ítems de color de ojos azul. Así que tiene que molestar para hacer esa única consulta a todas las particiones. Y ahora no estás consumiendo solo de este pool de 6.700 y pico unidades de, pongamos, lectura. Estás consumiendo unidades de lectura de cada una de las particiones simultáneamente. Y el rendimiento total que obtienes no es la suma que ves aquí. Al multiplicarse los requerimientos de la query que acabas de hacer. Moraleja. Siempre que hagas consultas a DynamoDB, recuerda que tienes que indicar un valor exacto para el campo de clave primaria, para el campo de clave de particionado, para saber cuál es la partición a la que tienes que hacer la query. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es empezar una demo similar a lo que hizo el chico de nuestra historia, para que veáis que increíblemente fácil es crear estructuras en bases de datos en DynamoDB. Para ello, ya os tengo aquí abierta la consola y utilizo el buscador para irme al servicio que estamos usando. Me meto dentro y voy a trabajar en Irlanda, como podéis ver aquí. Da igual la región porque DynamoDB siempre está soportado en todas ellas. Le voy a dar un botón de Create Table, que si lo recordáis de hace un momento, es el equivalente a crear una base de datos en otro tipo de sistemas, por ejemplo en relacionales. Y aquí lo que os dice es cuál es el nombre de la base de datos que vamos a crear. La demo la vamos a hacer sobre Pokémon. Básicamente vamos a ir escribiendo dentro de DynamoDB todos los Pokémon que los jugadores que tenemos en nuestra aplicación móvil están encontrando en cada momento, incluyendo la localización, la latitud y la longitud, ¿vale? Esto va a ser un UUID del usuario, un identificador único del usuario. Esto va a ser también cuándo, el timestamp de cuándo ha encontrado el Pokémon y también los datos del Pokémon que ha encontrado y dónde está posicionado. La base de datos, la tabla, la podemos llamar, si queréis, Pokémon DB, algo así. Y la clave primaria por la cual después vamos a hacer las consultas es, en este caso, el identificador de usuario, porque lo que nos va a interesar responder es, oye, ¿cuáles son los Pokémon que ha recuperado, que ha encontrado el usuario durante los últimos 10 minutos o durante toda su historia? Algo de este estilo. Así que la clave
de particionado va a ser el UUID. Lo vamos a dejar como una cadena de caracteres, que es perfectamente válido en DynamoDB. También agregaremos un short key. El short key te permite hacer dos cosas. Te permite grabar varios ítems, varios registros con el mismo valor de clave primaria, es decir, grabar varios UUID, varios registros cuyo UUID sea Alice, ya sabéis, el numerito. Y segundo, te permite hacer consultas por rango. Todo lo que pongas aquí te permite recuperar entre intervalos de forma muy eficiente. Así que vamos a añadir el timestamp. En nuestro caso es perfecto para esto. Dame los Pokémon recuperados por el usuario Alice de tal a tal fecha. Esto va a ser un número que admite decimales, por cierto. Y ahora nos va a decir, vamos a terminar de configurar la performance de la tabla. Fijaros que voy a quitar que nos marque el default. No os hablo hoy de índices secundarios y le voy a decir que queremos utilizar un determinado número de unidades de lectura y de escritura. En este caso vamos a escribir, sobre todo no vamos a leer en esta demo, escribiremos la localización. Así que el número de unidades de lectura que hay no me importa. Un detalle, leer es mucho más barato en DynamoDB que escribir, tenedlo en cuenta. Para leer podéis leer cómodamente ítems, registros de hasta 4 kilobytes. Cada lectura de un registro de 4 kilobytes consume una unidad de lectura. Y si podéis permitiros consistencia eventual, que normalmente sí, casi siempre de hecho, entonces las lecturas tienen la mitad de precio. Las escrituras, que es lo que sí que vamos a hacer, ¿qué le pongo aquí? Voy a ponerle que quiero poder escribir 20.000 veces por segundo, que es lo que os había prometido. Javi, pon más, vale, 25.000 veces por segundo. Las escrituras, para ser eficientes, una unidad de escritura como las que tengo aquí es escribir un ítem de hasta 1K. Es decir, si estáis escribiendo ítems de 3K, vais a consumir en esa escritura 3 unidades de escritura, 3 unidades de capacidad de escritura. Estaréis diciendo, ¿esto cuánto va a costar? Pues fijaros, en mi caso, lo que tenemos por aquí es que esto va a costar $13.671 al mes. ¿Esto es mucho o es poco? ¿Cuánto costaba lo que finalmente utilizaron en la Super Bowl que hablábamos hace un momento? Bueno, la primera vez que llevaron a cabo ese experimento, en producción gastaron más de 300.000 unidades de capacidad, sumando lectura y escritura. Ojo, 300.000 lecturas y escrituras por segundo. ¿Os acordáis cuando os decía que yo no voy a tener un duro en mi vida? No sé ver hasta qué punto estas ideas sencillas suplen una necesidad. ¿Cuánto cuesta esto? Bueno, pues podemos poner aquí si queréis un cero más. Aquí me está avisando, oye, que no te las voy a dar, que pidas a Jeff Bezos que te amplíe la capacidad si quieres llegar a este límite. Pongamos que aquí tengo 250.000 de escritura y 50.000 de lectura. Y aquí nos dice, esto te va a costar $142.000 al mes. ¿Esto es mucho o es poco? Acordaros, nosotros somos pobres, típicamente. Así que esto es una barbaridad de dinero. Esto te puedes comprar un piso en algunas ciudades con esa cantidad. Pero para muchas empresas esto no es dinero. Desde luego, si vas a montar un anuncio en la Super Bowl, $150.000 es lo que menos te preocupa. El anuncio en sí cuesta millones. Así que esto realmente, incluso en estos casos tan extremos, 300.000 escrituras por segundo. Incluso en estos casos tan extremos, no es tanto dinero. Pero ojo, dejadme que haga que os explote la cabeza. Fijaros. 142.000 dólares, es lo que gastarías si estuvieses provisionando esta capacidad durante todo el mes. ¿Pero cuánto duran los anuncios en la Super Bowl? No soy experto, así que si digo una barbaridad, perdonádmelo. Pero pongamos que duran 1 hora. Tú necesitas esta capacidad a lo largo de 1 hora. Por simplificar. Habíamos quedado
$142.178 dividido entre las horas que tenga un mes, que son 750, ¿vale? Son 750 horas. ¿Cuánto terminó pagando la gente de Shazam por este meta anuncio que se alargó a lo largo de todos los anuncios del resto de empresas que aparecían en la Super Bowl? Pues mirad lo que veis aquí. Unos $190. Esto no es broma. Pagaron esto, $190. En realidad, entre unas cosas y otras, supongo que se les iría un poquito más, porque no apurarían tanto para conseguir la capacidad, y después la alargarían, porque es gente normal, durante cierto tiempo, pero os garantizo que por menos de $300 eran capaces de leer y escribir en una base de datos 300.000 veces por segundo. Si con esto nos ha explotado la cabeza, yo ya no sé. Aunque a mí, personalmente, lo que más me sorprendió cuando me explicaron esta historia es el hecho anterior. Lo que hablábamos de que el chiquito que tuvo la idea tardó básicamente una tarde en implementarla y se presentó en la reunión con su jefe con el prototipo ya montado. Uf. Vamos a hacer lo mismo nosotros. ¿Cómo? Dejadme que esto lo vuelva a poner a 5 y esto lo vuelvo a poner a 25.000. Y aquí veis que voy a pagar, si lo tengo encendido todo el mes, $13.000. 13.600. Voy a darle un create y daros cuenta. Ya está creándose la tabla. Esto tarda unos segundos solo. Tabla creada. No tiene más misterio. Ahora mismo no tenemos ítems dentro, no tenemos registros, pero fijaros esta parte de aquí, porque esta parte donde pone capacity, esto es probablemente el cambio que a mí me parece más interesante en DynamoDB de los varios que ha tenido importantes últimamente. Este es el que me parece más interesante de todos. Este te cambia incluso a qué proyectos vas a aplicar esta tecnología de base de datos, porque la capacidad ahora ya no tiene por qué ser provisionada. Ahora puede ser capacidad on demand. Solo tienes que hacer este cambio. Un clic aquí y aceptar un close cuando te diga ¿estás seguro? Porque cambia la forma de pagar. Le digo que sí y lo que voy a hacer con este botón de save es decirle deja de cobrarme ese dinero a final de mes o por las horas que haya gastado. Cóbrame solo en función de lo que lea y escriba en cada momento. ¡Wow! Esto quiere decir que después de dar un save y esperar unos segundos, si mi aplicación no escribe o no lee de la base de datos de DynamoDB, no estoy pagando. Y ya está, esto es todo lo que ha costado. Ya no tengo que estar pendiente de, obviamente, tengo que estar monitorizando, pero ya no estoy esperando una factura de decenas de miles o de miles de dólares a final de mes. Pagaré solo lo que necesite y ya está, ¿vale? Lo que utilice realmente. En este caso, estamos hablando de un servicio absolutamente serverless. DynamoDB es completamente gestionado y además ahora con este modelo estoy pagando exactamente lo que estoy gastando. La demo habíamos dicho, ¿no? Mirad, tengo montado una terminal en la que está corriendo el top para que veáis los recursos que va gastando. Y tengo aquí dos prompts en los que puedo pedir que ejecute una aplicación. Esta aplicación que voy a ejecutar y los pasos para llevar a cabo toda la demo desde línea de comando y sin ningún estrés, sin necesidad de utilizar la consola web, la podéis obtener siguiendo el link que aparecerá en la descripción de este vídeo. Os lo aconsejo muchísimo porque las demos son mucho más eficientes a la hora de aprender si las llevas a cabo tú mismo. Así que dadle al link y conseguid el código fuente para ejecutarlo. Yo ya lo tengo aquí instalado. Dadme un segundo que os lo enseñe solo para que veáis que es una pequeña aplicación JavaScript en Node cuyo punto de entrada es ese ficherito Node.js que estáis viendo allí y dejadme que la ejecute. Esta aplicación lo que va a hacer es ir escribiendo dentro de DynamoDB en la tabla que le hemos indicado. Fijaros. Oye, Node, ¿podrías ejecutar el index.js sobre la tabla PokémonDB
que hemos montado hace un momentito, durante 60 segundos escribiendo 10.000 veces por segundo, hazlo en Irlanda, que es donde hemos creado la tabla. Damos un Enter y veis... ¡Ouch! Perdonadme un segundo, que creo recordar que habíamos puesto Pokémon DB con la D y la B mayúscula, ¿puede ser? Mirad, ahora, aquí lo tenemos. ¿Veis cómo está escribiendo? ¿Cuánto está tardando en escribir 1000 veces? Perdonad, 10.000 veces por segundo. 700 milisegundos. Esto es espectacular, pero os podéis imaginar lo que voy a hacer. Voy a repetir lo mismo en otra consola. Y fijaros, ahora estamos escribiendo 20.000 veces por segundo. Les doy unos segundos para que se estabilice. ¿Lo veis allí? Y veis que más o menos estamos alcanzando ahora las 20.000 escrituras por segundo. El por qué no hacemos más está aquí a la derecha. Fijaros en cómo tengo la CPU. Acabo de saturar esta máquina, no consigo un rendimiento aún mejor, no porque DynamoDB no me lo esté dando, sino porque tengo la máquina quemando todo el cromo que puede quemar. Estoy aprovechando al límite los recursos de los que dispongo de la forma más eficiente posible. Y si miráis el código fuente de la aplicación, veréis que es extremadamente sencillo leer y escribir en DynamoDB. Sí que es verdad que el lenguaje de consulta es feo, pero es sencillo. Y hay frameworks. Si os apetece que hagamos otro webinar sobre ello, comentádnoslo, ¿de acuerdo? Fijaros. Bueno, dejamos esto que termine escribiendo. Vuelvo otra vez a la consola de DynamoDB, a la consola web. Y nos aseguramos de que realmente hay ítems, de que esta demo era de verdad y no os he estafado. Vamos aquí. Pido que refresque. Aquí está. ¿Veis esto? Esto es el UUID que está escribiendo y estos son los datos. Si queréis puedo pedir el detalle del ítem, del registro, y veréis que tenemos el UUID, la clave primaria, el timestamp para hacer queries entre rangos y para permitir que varios registros compartan este mismo UUID, que varios ítems tengan el mismo valor de identificador de clave primaria. Y después tenemos la latitud, longitud y los datos del Pokémon. Una Spinda hemos guardado en este caso, hemos encontrado. Y lo hemos hecho 20.000 veces por segundo, hemos ido registrando este tipo de información. Daros cuenta también de que admite un árbol, así que es súper sencillo transformar objetos típicos de dominio en ítems de DynamoDB. Y bueno, esto es básicamente lo que os quería contar hoy. Hemos visto una historia sobre cómo se usó DynamoDB, una historia que a mí me parece inspiradora. Hemos visto también la parte técnica básica sobre cómo conseguir un acceso eficiente a DynamoDB teniendo en cuenta que las consultas deben siempre incluir una condición de igualdad en la recuperación por la clave primaria, campo ID igual a Alice. Hemos hecho también la demo y realmente hemos visto el funcionamiento y os animo otra vez a que uséis el link de abajo para conseguir el código fuente de la demostración y ejecutarlo vosotros mismos y vosotras mismas, ¿de acuerdo? Ya está, nos vemos en el siguiente capítulo que vamos a hacer, en el siguiente webinar sobre Quick Wins en AWS.